Siempre pensé que mi vida sería predecible, en el buen sentido. Crecí siendo la típica chica responsable, la que se encargaba de todo, la que escuchaba a los demás y casi nunca hablaba de sí misma. Me gustaba esa sensación de control, de saber qué esperaba de mí cada día. Estudié, conseguí un trabajo estable en una oficina modesta, tenía una familia relativamente unida y un círculo pequeño de personas en las que confiaba. No necesitaba demasiadas cosas para sentirme tranquila, o eso creía. De todas las personas en mi vida, había dos que ocupaban un lugar especial: mi mejor amiga, Laura, y mi novio, luego prometido, Daniel. Con ellos sentía que tenía un pequeño refugio del mundo. Me gustaba pensar que pase lo que pase, mientras ellos dos siguieran a mi lado, yo iba a estar bien. Esa era mi verdad, mi base emocional. Y quizá por eso, cuando todo se rompió, no se rompió solo un plan de vida, sino la forma en la que entendía el amor y la confianza. El día de mi boda empezó como la culminación de años de sueños pequeños, callados, casi humildes. No era una boda lujosa, pero era mía. Habíamos elegido un salón sencillo con jardín, flores blancas y luces cálidas. Yo estaba en la habitación asignada para la novia, con el vestido colgado delante de mí, el maquillaje recién terminado, y un nudo en el estómago que interpreté como nervios normales. Al mirarme al espejo, pensé una frase que se me quedó clavada: no puedo creer que todo esto sea real. En ese momento lo dije con una sonrisa. Más tarde, esa misma frase tendría otro significado. Mi vida antes de ese día giraba alrededor de rutinas muy marcadas. Me levantaba temprano, café solo, revisaba correos, iba a la oficina. Regresaba a casa casi siempre cansada, pero con la sensación de haber cumplido. Daniel aparecía en mi vida como el descanso después del ruido. Cenas sencillas, películas en el sillón, planes para el futuro que compartíamos sin demasiada pompa. Él era cariñoso, no perfecto, pero atento. Tenía ciertos momentos de distancia, de mucho trabajo, pero nunca me dio un motivo concreto para desconfiar. Yo era de las que justifican, de las que dicen: está cansado, tiene cosas en la cabeza. Con Laura era distinto, pero igual de importante. Nos conocíamos desde la secundaria. Ella siempre había sido más extrovertida, más impulsiva, más ruidosa. Yo, la calmada, la consejera, la que la acompañaba a levantarse después de cada desastre emocional. La había visto llorar por hombres que no la merecían. La había acompañado a entrevistas de trabajo, a mudanzas, a peleas familiares. Me llamaba mi roca, y yo le creí. A veces me preguntaba si la relación no era un poco desequilibrada, si yo no daba más de lo que recibía. Pero después, ella aparecía con un gesto bonito, un detalle, un mensaje largo diciendo lo importante que yo era para ella, y se me pasaba. Cuando empecé a salir con Daniel, ella fue la primera en saberlo. Recuerdo que la primera vez que se los presenté, bromeé diciendo: son las dos personas más importantes de mi vida, así que más les vale llevarse bien. Y se llevaron bien, muy bien. Tanto que pronto empecé a notar que hacían chistes internos, que se agregaban memes en redes, que se hablaban directamente por cosas prácticas. Organizar mi cumpleaños sorpresa, coordinar salidas en grupo, cosas así. Al principio me hacía gracia. Era como un sueño, mi novio y mi mejor amiga siendo casi amigos por su cuenta. Con el tiempo, sin embargo, empezaron a aparecer pequeñas señales, casi invisibles. Momentos que, si los miraba de frente, me hacían sentir una incomodidad suave, pero insistente. Como cuando, en una cena, vi que Laura sabía algo de la semana de Daniel que yo no conocía. O cuando él, riéndose, dijo: ah, sí, eso ya se lo conté a Laura. O cuando al despedirnos, noté que sus abrazos eran más largos de lo estrictamente normal, pero tan sutiles que parecía que yo exageraba. Nunca hubo una escena clara, un mensaje evidente, un beso robado que yo viera. Solo instantes, miradas rápidas, silencios que, ahora recuerdo con otra luz. O en ese entonces, yo elegí no darles importancia. Me repetía que eran paranoias, que estaba celosa sin motivo. Que no podía pensar algo así de las dos personas que más quería. Además, cuando alguna cosa me hacía ruido, uno de los dos hacía algo que me devolvía la calma. Daniel podía tener un detalle romántico conmigo. Laura podía aparecer con unas cervezas y decir que me extrañaba, que últimamente estaba muy ocupada con la boda y que necesitábamos tiempo de chicas. Yo respiraba hondo, me sentía tonta y seguía. La organización de la boda fue en teoría un trabajo en equipo. Daniel se encargó de muchas cosas con el salón y la música, y Laura se convirtió, sin que yo lo pidiera, en una especie de dama de honor. Autoproclamada, ella dominó el tema de la decoración, las flores, la despedida de soltera. Me mandaba fotos de centros de mesa, de vestidos para las damas, de zapatos. Y yo decía sí a casi todo, confiando en su gusto. Muchas veces mientras tomábamos café, me decía lo feliz que estaba por mí, lo mucho que yo merecía un amor así, lo afortunado que era Daniel. Un par de meses antes de la boda,
Hubo una primera fractura clara, aunque en ese momento yo no la identifiqué como tal. Una noche, Daniel me dijo que se quedaría más tarde en el trabajo porque tenían un proyecto importante. No me pareció raro, era algo que pasaba a menudo. Yo decidí quedarme en casa, revisar listas de invitados y ver algo en la tele. Cerca de las 10 de la noche, entré a redes sociales para distraerme. Ahí fue cuando vi una historia de Laura. Un brindis, risas, una mesa de bar que yo conocía bien. De fondo, fugaz, la silueta de Daniel. Solo un segundo. Nada claro, pero lo reconocí por la camisa. Mi primera reacción fue una mezcla de confusión y un pinchazo de celos. Abrí el chat de Laura y le escribí, medio en broma, medio en serio, que qué hacía de fiesta un miércoles. Tardó más de lo normal en responder. Cuando lo hizo, me dijo que había salido con compañeros del trabajo y que estaba medio aburrida, con un emoji de risa. No mencionó a Daniel. Yo no dije nada. Guardé el teléfono y me quedé mirando al techo. Podía preguntarle directamente, reclamarle algo, pero me conocía. Si me decía que era casualidad, que se habían encontrado ahí, iba a sentirme ridícula. Y de nuevo elegí callar. Esa fue la primera injusticia fuerte que sentí sin tener nombre para ella, la de empezar a dudar de tu propia percepción. Comencé a revisar mentalmente los últimos meses. Esa vez que Daniel llegó con olor a perfume que no era mío. Esa otra en que Laura canceló un plan nuestro, diciendo que estaba agotada, justo el mismo día que él también dijo estarlo. Esas pequeñas mentiras piadosas que aisladas no eran gran cosa, pero juntas empezaban a formar un patrón. Aún así, seguía adelante. Teníamos pavos hechos, invitaciones enviadas, familias ilusionadas. Mi madre hablaba de la boda como si fuera la redención de años difíciles, como si al casarme todo su sacrificio hubiera valido la pena. Mi padre, que no era especialmente demostrativo, se había emocionado al hablar del baile padre-hija. Cada vez que pensaba en tirar el freno, imaginaba las caras de todos ellos y tragaba esa incomodidad que llevaba dentro. La relación con Laura también empezó a tensarse de forma sutil. Yo estaba más irritable, más pendiente de detalles que antes ignoraba, y ella, que siempre había sido directa, se volvió extrañamente evasiva en ciertos temas. Si le preguntaba qué había hecho el fin de semana, me daba respuestas vagas, cuando antes me contaba todo con lujo de detalles. Si le mencionaba a Daniel, desviaba la conversación. Cuando yo hacía referencia a algo que él me había dicho, ella cambiaba de tema. Era como si hubieran creado una zona ciega entre los dos, un espacio del que yo había sido expulsada sin siquiera saberlo. Una tarde, a pocas semanas de la boda, pasó algo que viéndolo en retrospectiva, fue una señal enorme. Estábamos en mi departamento, acomodando unas cosas de decoración. El teléfono de Laura sonó. Ella lo miró, se puso tensa y lo dejó boca abajo sobre la mesa sin contestar. No era algo típico en ella. El celular volvió a sonar. Me disculpé y fui al baño, pero no cerré la puerta del todo. Mientras me lavaba las manos, escuché su voz, baja, casi susurrando. Te dije que no me marcaras ahora. Sí, estoy con ella. No, luego hablamos. No escuché el nombre. Pero reconocí la pausa incómoda cuando regresé a la sala. Ella sonreía forzada, evitaba mirarme a los ojos. Yo fingí que no había oído nada. Poco después, comencé a notar que algunas personas a mi alrededor actuaban raro. Una compañera de trabajo, que era amiga en redes de Laura, me preguntó si estaba todo bien con los preparativos, pero lo dijo con una mirada cargada de algo más, como lástima. Un primo mío hizo un comentario extraño en una comida familiar sobre no idealizar tanto a la gente. Cosas sueltas, en distintos momentos, que me hacían sentir que había una conversación sobre mí a la que yo no estaba siendo invitada. La semana antes de la boda, todo se intensificó. Yo andaba con los nervios de punta. La presión social era enorme. Listas de últimas compras, llamadas de proveedores, familiares llegando de fuera. Daniel parecía distante. Pero yo lo atribuía al estrés. Pasábamos menos tiempo solos, siempre con alguien alrededor. Con Laura, la relación se había vuelto una coreografía automática. Hablábamos de flores, tiempos, peinados, pero ya no de nosotras. Y cada vez que yo trataba de tocar algún tema más profundo, ella se apresuraba a recordarme que ya casi era el gran día y que no debía contaminarlo con dudas tontas. La noche previa a la boda dormí mal. Soñé con pasillos largos, gente que susurraba a mis espaldas, puertas que se cerraban cuando yo intentaba entrar. Me desperté con taquicardia. Me repetí que eran solo nervios, que cualquier novia pasa por eso. Me preparé con calma forzada. Fui al salón donde me arreglarían el cabello y el maquillaje. Sonreí a las fotos que me iban tomando. Contesté mensajes de felicitación. Desde afuera, todo parecía perfecto. Por dentro, sentía una punzada constante, un presentimiento que no sabía cómo nombrar sin arruinarlo todo. Y llegó el día de la boda. El salón estaba hermoso.
Las flores que Laura había elegido se veían impecables. Las luces cálidas creaban esa atmósfera que yo había soñado. Mi familia se veía feliz. Los amigos iban llegando. Yo estaba encerrada en la habitación de la novia, con mi vestido puesto y las manos sudando. De vez en cuando alguien entraba a decirme lo bonita que estaba, a darme un abrazo rápido, a decirme que faltaba poco. Laura entró también, con su vestido de dama, el maquillaje perfecto, el cabello recogido. Me miró, sonrió y hubo un segundo en el que vi algo en sus ojos. Culpa, miedo, algo oscuro y fugaz que ella apagó enseguida. Me dio un abrazo fuerte, demasiado fuerte, y murmuró que estaba orgullosa de mí. Yo no supe qué responder. El momento de caminar hacia el altar se acercaba. Escuchaba a lo lejos la música suave, el murmullo de la gente. Mi padre entró para tomarme del brazo. Estaba nervioso, pero contento. Me hizo un comentario torpe acerca de no llorar para no arruinar el maquillaje, y ese me sacó una pequeña risa que necesitaba. Cuando las puertas se abrieron y empecé a caminar por el pasillo, sentí que el mundo se ralentizaba. Vi caras, flashes, sonrisas, y al fondo a Daniel esperándome. Parecía emocionado con ese gesto de niño nervioso que a veces tenía. A un lado vi a Laura, de pie mirándonos. Yo avanzaba, y con cada paso sentía que algo en mi pecho se apretaba más. Cuando llegué frente a él, tomé aire profundo. El juez dijo unas palabras que ahora recuerdo solo en fragmentos. Los votos, el compromiso, las preguntas de rigor. Todo sonaba lejano, como si no fuera mi vida. Y entonces, justo cuando iba a pronunciar el sí, escuché un murmullo detrás de mí. Al principio fue apenas un murmullo, un susurro que se movió entre las filas de invitados como una corriente eléctrica. Luego, una voz más clara, temblorosa, se alzó desde uno de los laterales. No fue una escena de película. Nadie gritó objeción a viva voz. Fue más cruel y silencioso que eso. Empezó con el sonido de un teléfono cayéndose y alguien diciendo un perdón ahogado. Luego, el silencio incómodo. Mi mirada por instinto buscó el origen del ruido. Vi a una prima mía con el rostro pálido, el teléfono en la mano y la foto en la pantalla demasiado visible para los que estaban a su alrededor. Una foto de Laura y Daniel, besándose, en un bar que yo conocía. No era reciente, pero tampoco vieja. La fecha se veía en la parte superior, claramente anterior a la boda, cuando él ya era mi prometido. Todo se volvió irreal. La gente empezó a murmurar. Alguien cerca de mi prima intentó quitarle el teléfono. Otro susurró algo como apaga eso. Pero ya era tarde. 2 o 3 personas lo habían visto, y en cuestión de segundos, la tensión se hizo insoportable. Yo miré a Laura. Estaba tan pálida como el vestido que llevaba, los ojos muy abiertos, las manos temblando. Laura no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La culpa se le veía en la cara. Luego miré a Daniel. Su expresión pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Negó con la cabeza, apenas perceptiblemente, como si quisiera convencerme sin palabras. En ese instante, justo antes de decir sí, sentí que algo en mí se rompía. No fue un estallido dramático, sino una grieta profunda que atravesó todos los años anteriores. No estaba solo enfrentándome a una infidelidad. Estaba presenciando la traición de las 2 personas en las que más confiaba. Lo peor no fue la foto en sí, sino darme cuenta de que, en algún nivel, ya lo sabía. Que ese nudo en el estómago que llevaba meses ignorando tenía razón. El juez, confundido, dudó un segundo antes de repetir la pregunta, como si intentara devolvernos al guión. Si aceptaba a Daniel como mi esposo. Escuché mi nombre, escuché la frase, pero las palabras ya no tenían sentido. Sentí las miradas clavadas en mi espalda, el aire denso en el salón, mi corazón golpeando en los oídos. Miré a mi padre, que estaba a mi lado, sin entender, con los ojos moviéndose entre mí, Daniel, y la zona del escándalo silencioso. Mi madre, en una de las primeras filas, tenía la mano en la boca. Laura seguía inmóvil, como una estatua rota. En ese punto, algo dentro de mí se alineó. No era calma exactamente, era una especie de lucidez fría. Comprendí que si fingía que nada pasaba, si decía sí y seguía adelante, no solo me estaría engañando a mí misma, sino que condenaría cada día futuro a vivir con una duda insoportable, con una mentira literal en la base de mi matrimonio. Sentí rabia, dolor, humillación, pero también una claridad brutal. No podía seguir. Respiré hondo. En vez de responder al juez, di un paso atrás. Escuché algún murmullo ahogado entre los invitados. Daniel alargó la mano hacia mí, como si quisiera detenerme, tocarme, convencerme. Yo la retiré con un gesto firme. Tenía la garganta seca, pero obligué a mi voz a salir. No grité, no hice una escena teatral. Solo dije, lo bastante alto para que se escuchara en las primeras filas: no puedo. Y luego, tras una pausa que me pareció eterna: no así. El silencio que cayó después fue casi físico. Vi a Daniel palidecer. Vi a mi madre empezar a llorar en silencio. Vi a mi padre apretar la mandíbula.
y vi, de reojo, a Laura bajar la mirada, como si de pronto le pesaran siglos. El juez, claramente incómodo, preguntó si quería un momento a solas. No contesté. Di la vuelta y empecé a caminar por el pasillo en sentido contrario, con el vestido pesándome el doble. Escuché sillas moverse, cuchicheos, algunos «lo siento», murmurados al pasar. Nadie se atrevió a detenerme. Salí del salón y sentí el aire frío de afuera golpearme la cara. Seguí caminando hasta llegar a una especie de patio lateral donde no había nadie. Ahí, por fin, las lágrimas salieron. No eran sollozos descontrolados, sino un llanto contenido, furioso, cansado. Me senté en una banca de piedra, con el vestido amontonado a mi alrededor, y por unos minutos no hice más que respirar y llorar. Sabía que dentro, el caos debía estar creciendo. Familiares confundidos, proveedores desorientados, chismes disparándose en todas direcciones. Pero en ese rincón, por primera vez en mucho tiempo, estaba sola conmigo misma. No pasó mucho antes de que alguien me encontrara. Primero fue mi madre. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de romperme. No hizo preguntas, se sentó a mi lado y me abrazó. Yo me aferré a ella como si tuviera 15 años otra vez. Entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, le dije solo una frase. Me engañaron los dos. Ella no pidió detalles. Su silencio fue más comprensivo que cualquier discurso. Después llegó mi padre. No es un hombre de muchas palabras, pero se paró frente a mí. Me miró un momento y dijo que nos íbamos cuando yo quisiera. Eso. Nos íbamos. No te vas, no vas a tener que enfrentar. Nos íbamos. Laura apareció después. Caminaba hacia mí con los ojos rojos. La máscara de maquillaje corrido, los hombros hundidos. Se detuvo a unos metros, como si hubiera una barrera invisible entre nosotras, y empezó a decir mi nombre. Sonaba desesperada, como si todavía creyera que había algo que salvar. Yo la miré y sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que me mareó. No tenía fuerzas para gritarle. No quería escuchar excusas, ni explicaciones largas, ni historias de fue un error, o las cosas se confundieron. Solo le dije que se detuviera ahí. Le pedí, con la voz lo más firme que pude, que no se acercara más, que no intentara hablarme ese día, que no tenía nada que decir que pudiera cambiar lo que había pasado. La vi vacilar. Vi cómo le temblaba la boca al intentar armar palabras, pero al final se quedó quieta. Bajó la cabeza, y poco a poco se fue. Ese fue el momento en que emocionalmente entendí que mi amistad con ella se había terminado, no con un grito. No con un intercambio de insultos, sino con un límite claro y seco. Daniel intentó acercarse después, pero ahí sí fue mi padre quien se interpuso. No escuché lo que se dijeron, solo vi la expresión de Daniel, mezcla de culpa, pánico y una especie de súplica infantil. No quise mirarlo mucho tiempo. Lo poco que vi de su cara me dolió más de lo que estaba dispuesta a soportar en ese segundo. Supe en ese momento que cualquier explicación que me diera iba a llegar tarde. Aunque me contara cada detalle, aunque llorara, aunque jurara que me quería, nada iba a deshacer el hecho de que durante meses había compartido mi vida con alguien que era capaz de mirarme a los ojos, planear una boda conmigo y al mismo tiempo tener algo con mi mejor amiga. No hubo escena pública de confrontación en medio del salón. No le grité delante de todos. No arrojé el ramo, ni rompí el pastel. Lo que hice fue más simple y, para mí, más definitivo. Me fui. Mi padre y mi madre caminaron conmigo hasta el auto. Detrás escuchaba el eco lejano de la música que se había detenido, las voces confundidas. El murmullo de lo que sería, sin duda, tema de conversación durante meses, pero yo solo veía el suelo, los pliegues del vestido arrastrándose, las manos de mis padres, una a cada lado, sosteniéndome. Esa misma noche no hubo grandes decisiones prácticas. No cancelé nada más de lo que ya estaba colapsando por sí mismo. Llegamos a casa. Mi madre me ayudó a quitarme el vestido. Me metí a la regadera y me quedé ahí, bajo el agua caliente, hasta que la piel se me enrojeció. No pensé en el futuro inmediato. No pensé en devoluciones de dinero, en explicaciones a invitados, en fotos que nunca se iban a tomar. Solo pensaba en la escena del altar, en la foto en el teléfono, en los ojos de Laura, en la mano de Daniel intentando tocarme. Los días siguientes fueron una mezcla de realidad práctica y dolor emocional. Hubo que hablar con el salón, con el fotógrafo, con el catering. Hubo que responder mensajes de familiares y amigos, algunos preocupados, otros morbosos, otros genuinamente solidarios. Decidí no dar demasiados detalles. Solo dije que había descubierto algo que hacía imposible seguir adelante y que necesitaba tiempo. Mi círculo más cercano, el que sabía o había visto la foto, fue armando el resto de la historia por su cuenta. Daniel me escribió y me llamó muchas veces. Al principio no respondí.
Cuando finalmente contesté una de sus llamadas días después, fue más por necesidad de cerrar que por otra cosa. Me dijo que lo sentía, que me amaba, que lo que había pasado con Laura no significaba nada. Esa frase, no significaba nada, me golpeó especialmente. Porque, si de verdad no significaba nada, ¿por qué lo había hecho? ¿Por qué con ella, de todas las personas? Me contó que había empezado como algo confuso, que se habían acercado en momentos de estrés, que se habían cruzado límites que no debían, que lo habían intentado cortar, que yo no debía enterarme así, como si el problema fuera la forma, no el hecho. Lo escuché en silencio, no lo insulté, no le grité. Cuando terminó, le dije que su versión de las cosas no cambiaba lo esencial, que había mentido y había permitido que yo planeara una boda sobre un suelo podrido, y que independientemente de lo que significara o no para él, para mí significaba el fin. Le dejé claro que no quería verlo, que no había marcha atrás. No hablamos de repartir regalos ni de quién se quedaba con qué cosa. Esos detalles se resolvieron después, por mensajes escuetos, casi administrativos. Con Laura fue diferente. Al principio, ella también me escribió insistiendo en hablar, en verme cara a cara. Dijo que yo merecía escuchar su versión. Me mandó mensajes largos, llenos de disculpas, de explicaciones, de intentos de contextualizar. No los leí completos de inmediato. Los abría, miraba un poco. Sentía que me hervía la sangre y los cerraba. Tardé semanas en poder leerlos enteros. Cuando lo hice, me encontré con la misma mezcla de arrepentimiento y autojustificación que había oído en Daniel, que estaba confundida, sola, que se sintió validada, que se dejó llevar, que se odia por lo que hizo, y otra vez, que no quería perderme como amiga. Esa fue otra cosa que me golpeó, la forma en que ambos parecían sorprenderse de que yo no quisiera mantener ningún vínculo, como si la amistad y el amor fueran entes independientes que pudieran sobrevivir intactos a una traición así. Me llevó tiempo entender que en cierto nivel ellos mismos no se habían enfrentado de verdad a la magnitud de lo que habían hecho. Lo habían normalizado entre ellos, quizá lo habían envuelto en excusas, pero para mí era muy claro, no había lugar para ellos en mi vida. A nivel social, las consecuencias no se hicieron esperar. Viviendo en un entorno donde todo corre rápido de boca en boca, la historia se deformó, se exageró, se simplificó. Supe, por comentarios que me llegaban, que algunos decían que yo había exagerado, que total, no la habían dejado plantada, se plantó sola. Otros me defendían, diciendo que nadie aguanta eso y sigue adelante. Algunos me miraban con lástima en la calle, como si fuera una víctima pública. Eso me molestaba casi tanto como la traición en sí, el convertirme. De pronto, en un tema, en un ejemplo, en una advertencia. En el trabajo, tuve que pedir unos días. No porque no pudiera sentarme frente a una computadora, sino porque no estaba lista para las miradas curiosas, los «¿cómo estás?», cargados de conocimiento previo. Cuando regresé, noté que algunos compañeros evitaban el tema por respeto, mientras que otros buscaban cualquier excusa para arrimarse a mi escritorio y ver si soltaba algo. Aprendí a responder con una frase estándar. Pasé por algo difícil, pero estoy trabajando en estar bien. Y nada más. La relación con mi familia también cambió. Se volvió, en algunos aspectos, más cercana. Mis padres, que a veces habían sido distantes, se convirtieron en un soporte real. Mi madre me llamaba a diario, no para presionarme, sino para saber si había comido, si había dormido. Mi padre, con su forma seca de querer, me invitaba a caminar los fines de semana, sin mencionar nunca el tema a menos que yo lo sacara. Eso me ayudó a recordar que no todo se había roto, que no todas las relaciones eran una bomba de tiempo. Con el tiempo, la rabia dio paso a otra cosa, una especie de vacío. Ya no lloraba todos los días, pero tampoco sentía mucha alegría. Me movía en automático. Iba al trabajo, regresaba, cenaba cualquier cosa. Veía series sin prestarles demasiada atención. Los planes que había hecho mentalmente, la luna de miel, el cambio de apellido, la idea de mudarnos, se habían evaporado. Pero el espacio que ocupaban en mi mente seguía ahí, como habitaciones vacías en una casa grande. Me costó entender que no tenía que llenar ese espacio de inmediato, que estaba bien dejarlo vacío un tiempo. Unos meses después, me crucé con Laura por primera vez en la calle. Fue casualidad, en una zona donde las dos solíamos ir. Ella iba sola. Apenas me vio, se detuvo en seco. Yo también. Fueron segundos muy largos. Tenía el rostro más delgado, el cabello distinto. Por primera vez, la vi no como el monstruo de mi traición, sino como una persona rota por sus propias decisiones. Eso no borró nada, pero cambió ligeramente la manera en la que procesaba la rabia. Se acercó un poco, sin invadir mi espacio, y solo dijo mi nombre. No intentó lanzar un discurso, no lloró de golpe. Me preguntó si podía decirme algo breve. Dudé. Parte de mí quería seguir caminando, ignorarla. Otra parte sentía que necesitaba cerrar algo. Le dije que tenía un minuto.
En ese minuto no se excusó. No habló de su soledad ni de su confusión. Solo dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme perdón, pero que igual lo hacía, que entendía que nuestra amistad estaba muerta, que aún así esperaba que algún día lo que yo recordara de ella no fuera solo lo peor. No supe qué responder. No le dije que la perdonaba, porque no era cierto. Tampoco la insulté. Creo que lo único que atiné a decir fue que esperaba que no volviera a hacerle a nadie lo que me hizo a mí. Y seguí caminando. Con Daniel no hubo encuentros fortuitos. Supe, por terceros, que se había mudado de barrio, que había cambiado algunas rutinas para evitar cruzarse conmigo. Algunos amigos en común intentaron mantenerse neutrales, lo que en la práctica significó que los fui perdiendo poco a poco. No les guardé rencor por eso. Entendí que no todos tienen las herramientas para tomar partido en una situación así sin sentirse culpables. Yo, por mi lado, elegí priorizar mi tranquilidad. Si alguien insistía demasiado en seguir viendo a los dos lados sin reconocer el daño, me alejaba. No hubo una gran reconciliación ni una escena de perdón catártico. Lo que hubo fue tiempo. Tiempo para ir aceptando que no iba a tener las respuestas a todas mis preguntas, que nunca iba a saber exactamente cuántas veces se vieron, cómo empezó todo, quién llamó a quién primero. Al principio, esa falta de detalles me ponía nerviosa. Quería saberlo todo, diseccionar cada momento, entender por qué. Más adelante, me di cuenta de que saber cada detalle solo iba a hacerme más daño, y que el porqué profundo, el verdadero, no estaba a mi alcance. Ni ellos mismos lo tenían claro, supongo. Fui también a terapia, no tanto por la ruptura amorosa, sino por la destrucción del concepto de confianza que se me había quedado haciendo ruido. Me costaba creerle a la gente, incluso en cosas pequeñas. Me volví mucho más observadora, casi desconfiada por defecto. La terapeuta me ayudó a distinguir entre ser más consciente de las señales y vivir en un estado permanente de sospecha. Me repitió varias veces que lo que me había pasado decía más de las carencias y decisiones de ellos que de mi valor. Me llevó un tiempo creerle. Pasó un año. En ese tiempo, muchas cosas cambiaron y otras siguieron igual. Dejé de evitar ciertos lugares, dejé de revisar si alguien. En una reunión miraba raro su teléfono. Empecé a reconstruir una rutina nueva, sin planes de boda, sin la presencia diaria de una mejor amiga, que ya no existía en mi vida. Hice cosas pequeñas, casi insignificantes, que se volvieron importantes. Cambiar algunos muebles, tomar un curso que siempre había pospuesto, viajar sola un fin de semana a una ciudad cercana. No aparecieron soluciones mágicas. No conocí, inmediatamente, a alguien que me demostrara que el amor verdadero existe. No recuperé una amistad igual de profunda con otra persona de la noche a la mañana. Lo que sí empezó a aparecer fue una sensación de calma diferente. No la calma ingenua de antes, basada en la idea de que las personas que quieres nunca te van a dañar, sino una calma más sobria, que acepta que el riesgo existe, pero que aún así vale la pena intentarlo, con otros en otros términos. A veces todavía me acuerdo del momento justo antes de decir sí, de cómo se sentía el vestido, del olor de las flores, de la luz entrando por las ventanas del salón, y de cómo, en un segundo, todo se curvó hacia otro lado. No me gusta romantizarlo como el día que me salvé, porque no se sintió así. Ese día fue objetivamente uno de los más dolorosos de mi vida, pero también fue un punto de quiebre donde tuve que elegir entre sostener una mentira bonita o enfrentar una verdad devastadora. No elegí con valor heroico, elegí porque ya no podía sostener el peso de todo eso encima. Uy, cuando alguien me habla de bodas, de mejores amigas, de relaciones perfectas, no puedo evitar sentir una sombra interna. No por ellos, sino por mí, porque ya no puedo ver esas escenas con la misma inocencia. Pero al mismo tiempo, no he renunciado por completo a la idea de construir algo sano. Solo sé que ahora mis límites son otros, que mi atención está más afinada y que si alguna vez vuelvo a estar en un altar con alguien tomando mi mano, el sí saldrá de un lugar mucho más consciente. No volví a ver a Laura más allá de ese encuentro. No seguimos siendo amigas a distancia. No nos seguimos en redes. No nos mandamos mensajes en fechas especiales. Ese capítulo está cerrado, aunque el eco de lo que fuimos todavía resuene a veces. Con Daniel, la historia terminó en silencio, sin insultos públicos, sin peleas judiciales, solo con dos personas que, en algún momento, se prometieron la vida y terminaron caminando en direcciones opuestas. Las consecuencias no desaparecieron. Todavía hay familiares que me miran con un poco de lástima. Todavía hay conocidos que cuentan mi historia con versiones adornadas. Todavía hay noches en las que sueño con pasillos y puertas que se cierran. Pero también hay mañanas en las que despierto y me siento ligera, como si, al menos por ese día,
el peso se hubiera quedado atrás. No tengo una enseñanza brillante que ofrecer, ni una frase inspiradora para cerrar. Solo tengo la realidad de lo que pasó, y la certeza de que, aún rota, seguí adelante a mi ritmo como pude. Y, de momento, eso me alcanza.